Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Después de estas elecciones que realmente fueron totalmente diferentes, inéditas en cuanto al conteo y después la proclamación extraoficial del ganador, vale la pena hacer un análisis muy sesudo de qué puntos deberíamos de cambiar para nuestro próximo torneo electoral y cómo se comportó el electorado. Yo tengo hoy con nosotros una persona especialista en este tipo de legislación, es el doctor Javier Ordinola Bernal, a quien recibo con muchísimo gusto. Gracias, profesor. ¿Le puedo decir profesor, no? Por supuesto, bueno, claro que sí. Gracias, profesor. Gracias por estar en el Polígrafo. Si usted tuviera que ver, por ejemplo, algunos puntos importantes de qué es lo que deberíamos de cambiar para la próxima elección en tema electoral, ¿cómo qué contaría? Bueno, contestar esa respuesta no es tan fácil, toda vez que yo participé en la Comisión Nacional de Reformas Electorales representando al Colegio Nacional de Abogados, y en ese momento en que trabajábamos las reformas a la ley electoral, sentíamos que todos los temas que habían sido tocados eran los temas y los aspectos más importantes que iban a fortalecer la democracia en Panamá y que iban a brindar más equidad en la competencia entre candidatos. Una vez concluido cada proceso electoral, se debe hacer un análisis de ver qué funcionó y qué no funcionó, y a raíz de esa, digamos, lógica de pensar, el Tribunal Electoral convoca unos meses después de concluido el proceso electoral, a esta Comisión Nacional de Reformas Electorales para hacer este análisis. Hay un fenómeno que marcó esta elección y es la participación de las ciudadanías a través de la libre postulación. Sí. Como en otras ocasiones, vimos la cantidad masiva de ciudadanos panameños que participaron a través de esta vía para todos los cargos de elección. Y hemos podido palpar también el resultado de esta participación ciudadana a través de esta vía. Y hemos visto que efectivamente la misma se ha fortalecido. Habría que reflexionar qué fue lo que fortaleció a la libre postulación, a la figura de la libre postulación, y percatarnos si es la crisis constante en la que viven los partidos políticos, todos los escándalos que hemos podido escuchar y ver que se han dado durante no solamente este quinquenio, sino desde el quinquenio del gobierno del señor Martinelli. Entonces habría que reflexionar qué queremos. ¿Queremos fortalecer el sistema de partidos políticos? ¿Queremos fortalecer la democracia participativa y que pueda ser a través no solo de los partidos políticos que son necesarios en toda democracia, sino también hacer el fortalecimiento a través de la libre postulación? Creo que todo el resultado que se ha dado, una presencia mucho más importante de candidatos de libre postulación electos para la Asamblea Nacional y de repente para otros cargos, nos llevaría a reflexionar sobre realmente qué queremos fortalecer. Pero, bueno, no sé si yo sería partidaria de inclinar la balanza a un lado o a otro, sino hacer una equidad entre ambas cosas, porque es verdad que la participación ciudadana es muy importante, pero usted vio que los votos que sacaron los independientes, exceptuando al señor Lombana y a otro diputado, a Juan Diego en San Miguelito, los demás no tuvieron mucha aceptación. Yo pensaba que iban a salir más independientes en la asamblea y llenaron 4 curules. O sea, hubo muy buena participación. Además, algunos ciudadanos participaban sin tener noción de nada de los cargos. Aquí tuvimos a varios de ellos. Y eso también es peligroso porque se está dando la imagen de que el independiente es una persona que es pulcra, que no está contaminada de los partidos políticos, y eso no es así. Eso no es así. Es verdad que hay personas honestas, es cierto, pero no siempre tienen que ser personas que van a dar la talla de lo que está buscando el electorado, como se le está poniendo. A ver, en Panamá pasa un fenómeno que yo no sé si se ha reflexionado sobre él.
La libre postulación como tal no existe en otras legislaciones, solamente en México. El resto de los países de la región tiene candidaturas independientes, que no es lo mismo que la libre postulación. Y la constitución política nuestra, a juicio mío, está cumpliendo con lo que dicen instrumentos internacionales de derechos humanos, que dice que cualquier ciudadano puede ser parte del gobierno de su país. Y el monopolio de las candidaturas en Panamá no la tienen los partidos, existe la libre postulación. Entonces, yo me decantaría por mantener la figura de la libre postulación, que si bien es cierto, de repente para la elección presidencial, de repente por la carencia de estructura, por la carencia de financiamiento, un candidato de libre postulación a lo mejor no va a llegar. Yo creo que este intento que se dio, cuidado, no se va a volver a repetir a ese nivel presidencial. Ahora, sin demeritar nada, pero ¿y si llega? ¿Qué le garantiza al ciudadano que esa persona puede tener una infraestructura para poder gobernar? Es que, ¿y a eso a qué me refiero? Porque eso es una frase que lo critican mucho. Por lo menos tener un buen equipo de trabajo, poder llenar las posiciones importantes en los ministerios, directores, administradores, etcétera, etcétera. Que de ahí, si suma usted, son como 15,000 personas aproximadamente o más. Y también poder contar con un apoyo grande social y político de los cambios que se merece el país, porque si tú no tienes eso, va a ser difícil, y también que tenga noción de lo que va a pasar, ¿no? El problema, Adelita, es que, a ver, una de las funciones de los partidos políticos no es solamente el participar en procesos electorales y tratar de llegar al poder político. Esa es una función principal. Pero también una función de los partidos es preparar a su gente para que en el caso de que se llegue a gobernar, haya gente preparada con respecto a la administración pública. Claro. ¿Y qué hemos visto en los últimos años? Que se nombran ministros, directores, amigos, etcétera, que no tienen ningún conocimiento en la administración pública y vienen de la esfera privada, y el manejo en una empresa privada no es lo mismo que la cosa pública. Entonces hay una carencia dentro de los partidos políticos de preparar a su gente para gobernar. Cuando llegan y se sientan, comienzan a aprender, y cuando ya están acabando sus periodos de gobierno, entonces es que ya saben por lo menos un poquito. Entonces no desarrollan, digamos, sus promesas de campaña, porque no saben cómo trabaja la administración pública, que es completamente diferente a la empresa privada. A eso es a lo que muchos nos referimos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos enseguida más con el polígrafo. Vamos a hablar de la cantidad de firmas, si vale la pena cambiarlas, de abrir el espectro para los independientes, si es meritorio o no. Todo esto vamos a hablar al ratito, y también los resultados cardíacos que vivimos el día domingo. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del polígrafo. Profesor Javier, la cantidad de espacios habilitados para los independientes, para la presidencia o libre postulación, que son 3, ¿debería de mantenerse o debería de cambiarse? ¿De abrirse? ¿Hay un límite? Si trabajamos en atención a lo que manifesté con antelación de que la legislación panameña respeta instrumentos internacionales, a juicio mío, entonces debiera rebajarse para que pudiera haber mayor participación del ciudadano, que no solamente sea a través de partidos políticos, sino a través de la figura de la libre postulación. Y quiero decir, Adelita, que siento que esta participación tan grande que ha habido de ciudadanos a través de la libre postulación obedece a la situación que hay de los partidos políticos. A la frustración o al comportamiento de ellos. Exactamente, a su mismo funcionamiento, a la crisis institucional que no solamente tienen, valga la redundancia, las instituciones en el país, sino también los partidos políticos. En la medida que los partidos políticos no mejoren su cara ante la ciudadanía,
este fenómeno de la libre crecer. postulación va a ir increciendo. Ahora, entonces, ¿a cuántos debe de ponerse exactamente? Yo pienso que la limitante es inconstitucional, a pesar de que la Corte ya se ha pronunciado nuevamente con relación a eso. Esta limitante no puede violentar un derecho humano como es el derecho político pasivo del ciudadano, que puede ser parte del gobierno de su país, tal como disponen estos instrumentos. ¿Pero debe abrirse sin límites? Yo pienso que sí. Yo pienso que debiera Entonces pueden abrirse haber sin límites. 15 postulaciones independientes. Pero hay, igual, Adelita, en otros países hay 15 candidatos a la presidencia de la República. Ya. O sea, ahora, lo que vimos realmente es que muchos de estos candidatos ni siquiera lograron la cantidad de firmas recaudadas en votos. No se tradujeron en votos. ¿Qué quiere decir entonces? Que andan recogiendo firmas de todo el mundo solamente por cumplir un protocolo de la ley. Pero no significa que estas personas se quedan con este candidato al momento de ejercer el voto. Claro, es que un esfuerzo ridículo, entonces. Claro, es que una cosa es la consecución de firmas y no necesariamente la gente que te firmó se va a convertir en voto. Es correcto, O sea, pero entonces ¿vale la pena ese ejercicio con esa cantidad de firmas? Valdría la pena siempre para asegurar ese derecho de participar. Vuelvo y repito, en la medida en que los partidos políticos fortalezcan su institucionalidad, la figura de la libre postulación va a ir bajando. Ahora, a la libre postulación le exigen casi el doble de firmas que a los partidos políticos, ¿o no? No, hay un piso. Exacto, es lo el piso, mínimo. el piso. Como hay la limitante de 3, entonces los 3 que más firmas obtienen, entonces son los 3 candidatos que aparecerán en la boleta. Correcto. Si no hubiera esta limitante, entonces todos los que alcancen el piso pudieran ser candidatos. Ya, sí, tiene razón. Ahora, profesor, esto después ahora ¿en qué se traduce en subsidios para los de libre postulación, Bueno, por ejemplo? Los que participaron, ¿no? La regla efectivamente cambió y a juicio mío hace, digamos, o pone más contra la pared al candidato de libre postulación, porque es un porcentaje lo que recibe. No es como los partidos políticos. Los partidos políticos reciben casi un 97, 96.5 del financiamiento público. Parte se da para la campaña electoral y el resto, que es el postelectoral, se entrega en el quinquenio y se entrega una cifra bastante considerable. La misma ley prevé para qué son esos fondos, esos dineros, ¿verdad? Y sobre todo es para mantener en existencia y vivos los partidos políticos como debe ser, porque hay una vida interna, hay una democracia interna partidaria. Y supuestas capacitaciones que no las veo funcionar muy a menudo, ¿no? Es correcto, así mismo. Y para los independientes, ¿en qué se va a traducir este El porcentaje es mínimo y solamente, por ejemplo, para el caso postelectoral, tendrían asegurado algo del financiamiento los que salieron electos. O sea, ni siquiera son los que participaron, son los que salieron electos. Por ahí escuché decir que el señor Lombana iba a ser un nuevo millonario en Panamá, o vi por redes sociales. ¿A él qué le toca, por ejemplo? Al señor Lombana no le toca nada, porque a él le tocó por la cantidad de firmas que él consiguió obtuvo, para un momento determinado, pero él no salió electo. Y al no salir electo, entonces él no tiene financiamiento postelectoral. ¿Debería de cambiar eso? Yo siento que no, ese aspecto sí no, porque se considera que de qué le va a servir a un candidato de libre postulación que no salió electo esos fondos, porque la ley debiera prever para qué debe utilizarse esos fondos. Un partido. Bueno, en el caso de que se diera, pudiera darse de esa forma o para efectos de capacitar a la ciudadanía en materia cívica, en materia electoral. No sé. También, aunque vuelvo y digo, o sea, no tendría ningún sentido porque, a diferencia de otros países, lo nuestro no es candidatura independiente, sino libre postulación. Pero entonces ahí sí hay tengo que hacer una pausa, pero ahí sí hay una diferencia entre el partido que no ganó, pero que sí obtuvo muchos votos y subsistió con el financiamiento, con el subsidio que le da el Tribunal Electoral versus el independiente, que también hizo una labor muy similar a la del partido, pero que no salió y entonces no recibe nada. Sí, hay una desigualdad. Sí, la situación ahí es que el partido subsiste
y el partido tiene adherentes, y el partido tiene organización, y el partido se prepara para todos los procesos electorales que se avecinan, y para eso necesita financiamiento. Bueno, y si la persona anuncia que va a seguir para el próximo quinquenio. Bueno, ahí habría que hacer un análisis para verificar. También que serviría, son los mismos fondos, tratando de ser equidad, ¿no? Claro, por supuesto. Tengo que hacer otra pausa. Vamos a regresar enseguida, don Javier. Muy entretenida la conversación con usted. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Vamos a continuar con nuestro programa. Don Javier, el método de elección de diputados, especialmente los plurinominales, dio mucho trabajo. Y como electora, me sentí sumamente limitada en tener que escoger solamente de una casilla. O sea, no de una casilla, de un grupo, y no poder saltar este diputado de este partido y este de otro. Oye, ¿por qué tengo que limitarme a una sola? Eso estuvo pésimo. Sí, ese es uno de los aspectos que guarda relación con lo que se define como sistema electoral. Sistema electoral, para definirlo muy rápidamente, es cómo convertir votos en puestos de gobierno. Sí. Uno de los aspectos del sistema electoral tiene que ver con el tipo de lista y con la forma de votar que permite la legislación. Actualmente la lista nuestra es cerrada y no bloqueada. ¿Ok? Significa que la lista de postulados de los candidatos sale del partido y el orden viene establecido en el partido. Sí. Y es no bloqueada porque usted puede votar, dar el voto por lista, que es lo que se denomina voto plancha, o puede votar de manera selectiva. El problema es que solamente lo puede hacer en una sola lista. Eso está pésimo. Hay sistemas en otros países que es un sistema abierto, que por ejemplo en San Miguelito, de donde se eligen 6 diputados, usted puede marcar a su criterio indistintamente de la lista que sea. Usted puede escoger uno del PRD, pudiera escoger uno del PRD, uno de libre postulación, uno del CD, hasta completar las curules que están en juego. No todos plurinominales es así. En todos los plurinominales funciona tal como le he señalado, a través de la fórmula del cociente electoral. Primero, esa es la fórmula que existe, y la primera regla es adjudicar la curula a través del cociente electoral, que no es más que dividir la cantidad de votos válidos entre la cantidad de curules que están en juego. Cuando esto ocurre... La cantidad de votos válidos de todos. De todo el circuito, entre la cantidad de curules. Eso le arroja a usted una cifra que es el cociente electoral. Todo partido político o toda lista de libre postulación que alcance la cifra del cociente electoral se adjudicará una curul tantas veces quepa ese número de votos en ese cociente electoral. Ajá, por eso es que dicen que no siempre el más votado es el que gana. Es correcto. ¿Qué ocurre y qué ha pasado con los candidatos de libre postulación? Ellos no estaban enterados de esto y muchos fueron a competir solos. Ajá. Y se han encontrado, claro, se han encontrado con las listas completas de los partidos políticos que a la hora de verificar si el partido llega al cociente electoral, le suman todos los votos de todos los candidatos que aparecen en la lista. Entonces, a la hora de enfrentar, definitivamente esa sumatoria favorece a los partidos políticos. La otra regla es el medio cociente. Si no se han adjudicado las curules vía cociente electoral, que por lo general eso no ocurre, entonces hay que adjudicarlo vía medio cociente, que es dividir el cociente electoral entre 2. Toda lista que alcance esa cifra del medio cociente, se adjudicarán las curules que quepan dentro de la cifra del medio cociente. Y finalmente, si hay más curules, entonces se adjudica por residuo. ¿Qué es lo que ha ocurrido por lo general, a excepción de las elecciones de 1984 y 1989? Antes, en esas 2 elecciones, se restaban los votos que habían servido para adjudicar por cociente electoral. O sea, los votos que me sirvieron para adjudicar por cociente electoral no me servían para residuo. Y eso aseguraba que los partidos pequeños tuvieran representación en la Asamblea. Esa resta no existe. Ya no está. Ya Ahora no estamos existe. eliminando esa situación. O sea, eso ha quedado
La última comisión de reforma electoral llevó la resta, pero cuando el paquete de reforma llegó a la Asamblea Nacional, ellos se encargaron. Eso fue eliminado. Ahora, bueno, eso es un aspecto importante. ¿Habría manera de cambiarla realmente, no en cuanto a la sumatoria, medio cociente, sino a la manera, al método en que se puede ejercer el voto? Porque realmente para uno que está en un circuito plurinominal es frustrante tener que nada más limitarse a un partido político. ¿Por qué no se hace un candidato, un voto y ya? A ver, hay un tema que sí hay que respetar porque está a nivel constitucional. El sistema electoral para diputados está definido en la Constitución cuando nos habla de que habrá circuitos uninominales. Eso está bien. Y circuitos plurinominales. Claro. En los uninominales es sencillo, es mayoría simple, el más votado es el que sale electo. El tema es que la Constitución exige que debe haber un principio de proporcionalidad en los circuitos plurinominales. El problema, Adelita, es la fórmula que tenemos. Que la fórmula del cociente electoral que estamos aplicando no asegura la presencia de todos los sujetos políticos en el Congreso nuestro. ¿Usted cambiaría esa fórmula? A mí me gustaría, por ejemplo, traer el tema de la resta, porque eso daría pie a que los partidos pequeños, y cuidado, si sigue la libre postulación, pues aseguraría más presencia de ellos en la Asamblea. Ahora, finalmente, la no reelección. Profesor, ¿este fue un movimiento exitoso para usted? ¿Fue un movimiento que caló? Y si usted ve, por ejemplo, que los diputados que realmente se quedaron, porque hubo muchísimos que habían estado muy acostumbrados a estar en la Asamblea, que ahora perdieron su curul, ¿qué tan efectivo vio este movimiento? Bueno, pareciera que sí caló, sobre todo en aquellos diputados que buscaban reelección y que, tal como usted señala, pues han sido, digamos, miembros de sus partidos muy tradicionales y que han tenido mucha presencia en sus circuitos electorales. Así que siento que de repente no caló en cantidad, pero de repente sí caló en calidad. Si vemos y analizamos algunos diputados que no fueron reelectos, pues estamos viendo que se trata de diputados que tenían muchos periodos ocupando una curul en la Asamblea Nacional. Eso mucho tiene que ver con el comportamiento del diputado. Realmente, aunque bueno, hay algunos que eran mucho más aceptables que otros que tampoco fueron reelectos. Por otra parte, el margen con el que ganó ¿cómo se llama?, el candidato Laurentino Cortizo. Cuando yo estaba en ese tribunal electoral y había esto, todo el mundo decía, hay que meter la segunda vuelta, hay que meter la segunda vuelta. ¿Usted es partidario de eso? Habría que hacer un análisis porque es que no es implementar una segunda vuelta por implementar. El mecanismo de segunda vuelta trae consigo otras cosas. Por ejemplo, en los países donde la segunda vuelta funciona, el voto es obligatorio. Porque es la única forma en que usted lleva al ciudadano o garantiza que el ciudadano participe en esa segunda vuelta. Porque si uno es obligatorio, la gente dirá, bueno, mi candidato no está entre los dos. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a ir a votar. Entonces, habría que cambiar. Habría mucho más abstencionismo y entonces entramos en el tema de la legitimidad de origen. Por supuesto. Porque la segunda vuelta lo que busca es legitimar, hacer una legitimación de origen de quien sale electo porque fue electo por las mayorías. Pero y ahí hay un asunto importantísimo. Hacer el voto obligatorio es cambiar totalmente la esencia de nuestra participación ciudadana. Lo seguiríamos haciendo, pero realmente queda uno expuesto a otro tipo de fuerza. Porque fíjese que no es solamente convertirlo obligatorio. En toda Sudamérica, por ejemplo, el elector que no va tiene una serie de sanciones que van desde multas hasta no poder ser funcionario público, no poder contraer matrimonio civil, no poder contratar con el Estado. O sea, hay una serie, hay una serie de situaciones que no es solamente convertirlo obligatorio, sino que hay sanciones para el elector que no va y ejerce el derecho a sufragio. ¿Usted cree que es una medida efectiva para Panamá esto? Hay que hacer un análisis. Si lo que solo se busca es legitimar
de origen a quien gana la elección porque fue electo por la mayoría, realmente pudiéramos ver que esa legitimación no es natural. Es sería algo de repente obligado. Como porque, forzados. Forzado porque estamos obligados a la gente a decidir por uno o por otro. Ahora, entonces, entendiendo esto, bueno, dejarlo como estamos. Aquí un presidente gana por 10,000 votos, por 35,000, como fue esta vez, algo inédito, sí, ¿verdad? Me gustó mucho la prudencia de los magistrados. Hay que alabarlo y hay que decirlo. Los magistrados del Tribunal Electoral, a pesar de que nos quedamos las horas allí en el tribunal, fueron prudentes. Y eso ayudó a que no se caldearan los ánimos esa noche. ¿Usted cómo lo evalúa? Esa prudencia es buena, pero fíjese que yo siento que las instituciones deben funcionar como deben funcionar. El rol de decidir o de determinar quién fue el candidato que ganó la elección presidencial es la Junta Nacional de Escrutinio. Bueno, claro. No es el Tribunal Electoral. Entonces, pareciera que el Tribunal Electoral como que le roba el protagonismo. Ese protagonismo que no deben tener ellos, porque es cierto lo que dicen. El comunicar extraoficialmente baja los ánimos, no sé qué, no sé cuánto. Por lo menos da certidumbre en el país. Imagínense, ahorita no saber quién ganó, ya estarían todo el mundo peleándose en la calle. En ese sentido da tranquilidad, pero por ejemplo esa llamada que hacen los magistrados al candidato que ganó, eso no le gusta. A mí, personalmente a mí no, porque siento, vuelvo y digo que como que le roba un rol de importancia a la Junta Nacional de Escrutinio. Sí, al final la Junta queda nada más en un acto protocolar. Mera formalidad. Sí. Gracias, don Javier. Es un gusto tenerlo aquí en el Polígrafo. Siempre está en su casa. Gracias. Muy ilustrativo lo que nos ha contado esta oportunidad. Y bueno, los dejo a ustedes siempre con las puertas abiertas para que nos estén viendo, nos sintonicen y le agradezco infinitamente esto. Hasta la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.